La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, quien está hoy en la Radio Realidad. Buenas tardes, Luis Miguel. Saludos, muy buenas tardes. Quiero saludarles a todos. ¿Cómo están ustedes? Yo sé que cuando yo veo fotografía con el pañuelo en la cosa, ¿cómo se llama? A Luis Abinader y a Luis Miguel parecen como... No, pero cualquiera se confunde. Y con la mascarilla se parecen. ¿Se parecen? Son como del mismo tamaño, tienen como la... Dos tipos altos, canosos, buenos mozos. Pero cuando yo veo... Como diría mi hija, chilling, delgadito. Es lo que tiene buen nombre. Cuando yo veo a Luis Miguel con los cabellos blancos. Pero tú lo viste chiquito, Luis Miguel, en el Canal del Sol. Es hijo de un hermano que yo adoré. Ministro. Que fue a Toy de Camps. Ministro. Un gran amigo mío, inolvidable. Y él lo sabe, Luis Miguel también, que ha sido una persona que yo le he manifestado mi aprecio. Ministro. Que lo aprecio. Pero deja que Ventura... Pero tú tienes deseo de hablar. Habla y después yo hablo. Ministro. Pero Graimer, él está haciendo una parte sentimental ministro, ahí, viejo. Usted está oyendo a Rafael Ventura, ¿no, ministro? No, pero Rafael Ventura es hermano nuestro. ¿Usted se atreve a decirle Sion tío a Ventura? Si yo hago eso, lo pone demasiado viejo. Se parecita a tu papá, ¿eh? Se parecita a tu papá. Mira, tiene futuro político. Su hermano mayor. Le viste potencial. Tiene futuro político. Ministro, esta noticia del presidente, que ha sido bien recibida, inclusive por los empresarios, como yo decía, que tenemos que hacer ese reajuste. Pero también yo decía, ministro, que los empresarios también pueden decir, oye, bien, pero es un momento que también nosotros no estamos teniendo un crecimiento, una evolución, ni nuestras utilidades están fluyendo como antes. ¿Cómo se manejó esto? Bueno, cómo no, miren, efectivamente, uno de los factores subyacentes y transversales de esta noticia que se dio a conocer hoy fue el hecho de que estamos en una situación especial. La pandemia, la realidad económica que hemos vivido o sufrido durante una buena cantidad de meses, brinda una situación muy especial. Pero esa crisis, lo que opina, que si bien trae muchas dificultades, tenemos la obligación de encontrar oportunidades. Las oportunidades, en este caso, se revelaron como un concierto tripartito, con un consenso, en donde tanto los empleadores como los trabajadores se dieron cuenta que ir la ruta de lo que ha sido lo usual no sería ni lo positivo ni lo correcto, ni para un sector ni para el otro sector, y por supuesto tampoco lo sería para toda la nación. Entonces, por esa razón fuimos construyendo el consenso, de forma que sí, cada parte tendrá que ceder. Un consenso no es obtener todo lo que se busca, un consenso tiene que contar con la capacidad de cesión o concesión, y eso es lo que se ha producido aquí. En esta oportunidad estamos hablando de un aumento salarial para las empresas privadas no sectorizadas, que incluso si no fuera en época de pandemia o en época de crisis, es uno de los más altos aumentos salariales de las últimas décadas. Antes de seguir, ministro, para el público que nos escucha, establecer qué son los sectores, las empresas no sectorizadas. Gracias, cómo no. Esencialmente son la gran mayoría de todas las empresas de la República Dominicana. Es en contraposición con las empresas sectorizadas. Son aquellas que tienen salarios sectorizados, es decir, especiales por pertenecer a un sector con características particulares. Por ejemplo, es salario sectorizado aquellas de las empresas por ejemplo, las empresas del sector turismo, por decir un par. Pero estas son... Se está moviendo, ministro, está moviendo de lugar, por favor, estamos perdiendo un poquito la calidad de la conversación. ¿Me escucha ahí? Vamos a ver. Vamos a ver, ministro. Donde estaba originalmente se escuchaba perfecto. Ahí no, ahora está mucho mejor. Adelante. Ahí, bien. Sí, perfecto. Sí, afuera,
la gran mayoría de las empresas corresponden a la categoría no sectorizadas. Esencialmente, más del 90% de las empresas y los trabajadores son sectorizados. Que es siempre lo que el pueblo dominicano está de la base salarial, o la gran mayoría del país. Y entonces, esto se produjo afortunadamente gracias a consenso. ¿Pero por qué? Además de lo que he señalado, de la altura en la que se han comportado tanto los líderes sindicales como los líderes trabajadores, perdón, y los líderes empleadores. Bueno, porque permitieron depositar su confianza en el Ministerio de Trabajo para fungir como mediador de los intereses. Pero pregunto, ¿por qué tuvieron esa disposición de depositar su confianza? De parte y parte, sí, porque yo no vi particularmente a los líderes sindicalistas. Que se lograra sin discusión eso. No lo vimos como en ese afán permanente. No, y fíjate que la empresa, mediana empresa, yo pienso que es el aumento más grande que se ha hecho, que es de más de un 50. ¿Cómo se logró eso? Así es. Pero ¿usted sabe por qué? ¿Por qué fue? Porque el liderazgo del presidente Abinader Sí. llegó al poder el 16 de agosto, Ahí está. transparente, diáfano, claro, sencillo, Sí. con el oído en el pueblo, ha dado confianza, ha vuelto a confianza a los actores públicos, y eso permitió que ambos sectores confiaran en el Ministerio de Trabajo para acercar las posiciones y construir el consenso. Yo le agregaría, sin conocer los detalles, obviamente, simplemente por inferencia de cómo han acontecido las cosas, de que el presidente hable el mismo lenguaje con las personas que se tienen que negociar el proceso. Mire, la verdad es que yo no diría que simplemente era el lenguaje, yo le escuchaba en su intervención inicial, con la parte del lenguaje similar con el sector empleador, y no es solamente eso, porque es el mismo lenguaje también con el sector laboral. Es el lenguaje de la franqueza, de la realidad, de no tener que ponerse poses, de las realidades que estamos viviendo. Los sectores laborales y empleadores, a propósito del 18 de mayo, cuando se inició el proceso inicialmente de la construcción del pacto social, dijimos en esa oportunidad, el consenso no es una opción en la República Dominicana en estos momentos. El consenso es una obligación que los actores públicos, los actores privados, los actores sociales, tenemos que asumir si creemos en la responsabilidad. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. Señores, estamos hablando de un aumento total al no sectorizado que promediado ronda más del 24%. Si lo distribuimos por la nueva reclasificación, estamos hablando en algunos casos, bueno, 19 es la grande por llegar a los 21,000 pesos. Más de 59% en las medianas, llevando los 19,000. 59 hoy en la mediana. Así es. El más grande que se ha hecho en toda la historia de aumento. Y en las pequeñas y en las micro, que es una nueva clasificación, igualmente más de 20 y más de 11. Entonces eso es una señal de visión clara. ¿Por qué? ¿Qué significa ese aumento? Que los aumentos no se limitaron a un ajuste por inflación. Lo que el presidente ha repetido, el salario real de los trabajadores tiene que experimentar aumento. ¿Qué es un salario real? El salario real es que se ajusta por inflación, pero la diferencia entre la inflación y aquello que se puede aumentar, finalmente eso es lo que corresponde a la verdadera ganancia, al verdadero distribución de riqueza. Y en este momento no solamente se cumplió y se cubrió la inflación, sino que por creces se cubrió también más allá de la inflación. Probablemente, como decía Rafael ahora mismo, es el aumento más importante, significativo y amplio que se haya hecho en la República Dominicana. Bueno, yo Luis pienso... Miguel, quiero hacer una pregunta. Luis Miguel, Lasmi Grullón de este lado, a través del canal de YouTube, preguntan insistentemente por qué se quedó el sector zona franca fuera. No es que se quedó fuera. Lo que sucede es que el sector zonas francas, así como el turístico, tienen lo que se llaman salarios sectorizados, sector zonas francas y sector turismo. Que tiene otro tipo de incentivos, creo. Entonces, efectivamente. Entonces, ahora faltan y se van a hacer en las próximas semanas, se tiene que concluir respecto de ese sector también. Pero es algo que es parte de la obligación legal mandada por el Código de Trabajo. Ordena a que cada 2 años se haga ese proceso
y el presidente Abinader encabeza un gobierno democrático e institucionalista, que justamente nuestra principal obligación es cumplir la ley. Entonces, esos aumentos, el Comité Nacional de Salarios también está en proceso de conversación para producirlo en esos sectores. Bueno, yo quiero decir que evidentemente el liderazgo de Luis Abinader jugó ahí. Sí. Pero también tener un secretario de Trabajo con el talento, escuchándote a ti, me siento muy orgulloso, realmente. Muy buen funcionario. Luis Miguel, tú eres de la generación que uno tiene mucha fe en la política. Pues la política es una ciencia hermosa. Lo que pasa es que muchos políticos la han manchado y ensuciado, pero no son todos los que están. Entonces hay una generación que cuenta contigo para echarle ganas a un futuro mejor. Sería importante, no le falles. Sería importante, Iván, ni le falles a tu padre. Aunque estamos en la etapa final, hay que ver si el ministro tiene alguna posición que fijar respecto del 30% de la AFP para los trabajadores. Mire, como decía hace un momento, en el mes de mayo el presidente de la República dio inicio a un proceso de diálogo para construir los consensos para el gran y nuevo pacto social en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Eso significa construir los consensos para la revisión y posible reforma de la Ley de Seguridad Social y del Código de Trabajo. Estas dos leyes tienen que ser revisadas de manera conjunta, porque lo que ha sucedido es que no han sido vistas de manera integral, y estas dos leyes en el fondo es una sola, porque la seguridad social se nutre del empleo, y el empleo está regulado por el Código de Trabajo, que es un círculo que podemos convertirlo en vicioso o convertirlo en virtuoso. Es por eso que estamos en ese proceso, y este ejemplo de hoy es un primer paso, es una antesala de lo que Dios mediante nos espera en la construcción de consensos también para esos aspectos. Entonces debe ser un abordaje integral. Bien, gracias Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, a propósito del anuncio hecho del aumento salarial en un momento difícil, complejo, no solo para el país, sino para la humanidad, ¿no? Donde todo está disparado, donde hay una economía constreñida, una recesión económica. Hay distorsiones en el mercado. Pero yo creo que Luis Miguel, yo creo que se impone un asunto de unidad, de solidaridad, de que uno con otro nos ayudemos y codo con codo, ¿no? Podamos luchar juntos hacia un mismo objetivo. Así vamos a salir adelante como país, fuera de colores políticos. Así es. Muchísimas gracias por permitirme compartir. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Vámonos para la calle. Hazte sentir, porque quien calla la calle, 539-8930, 539-8930. ¿Qué dicen en YouTube? Bueno, en YouTube dice, sí, que ese aumento es, voy a omitir la palabra, la mala palabra. Tú eres redera. ¿Tú eres redera? Redera, yo le digo redero a Claudio, el equipo mío de redes, los rederos. Ah, pero tú tienes un equipo. Mira, claro. Tengo mi equipo de redes, que es lo que pone la cosa mía. Ahora me acuerdo que hoy voy a estar divorciado. Ahora me acuerdo, Iván, que cuando yo hice el primer diplomado de Ciencia y Pensamiento Complejo, con el Ciencia y Pensamiento Complejo, un diplomado de varios meses. Pero qué interesante. Con el profesor Sotolongo, un físico para entender los fenómenos sociales. Mi ensayo de graduación fue sobre las redes sociales y las redes. ¿Y en qué año fue eso? Hace unos años apenas. Las redes sociales y las redes locales, un abordaje desde la complejidad. O sea, yo analicé cómo funcionaban las redes sociales. Las redes sociales es una extensión de las redes locales con los mismos conflictos que se dan en el terreno. Bueno, increíblemente, los mismos conflictos que se dan en el terreno entre los humanos se extrapolan a las redes sociales con los mismos niveles de complejidad. Lo único que se diferencia es que esto está en una situación virtual y lo otro está en el los terreno. haters siempre... Una junta de vecinos, una asociación de padres, un chat de trabajo, es una red social, solo que en el terreno. Es un fenómeno complejo. Los haters siempre han existido, los haters del pueblo, porque los periodistas antes eran lo único que podían emitir una opinión. O sea, en los 80, por ejemplo, yo escuchaba que José Cáceres, que Mundito Espinal, que Juan TH, que Gloria Guerrero,
eso eran los periodistas que podían emitir una opinión sobre el espectáculo. Pero siempre sobre la televisión. dentro de lo que emite opiniones, hay una gente que todo lo que opina es negativo. Sí. Bueno, aquí Pero dicen... oye, ¿qué pasa ahora? ¿Me Antes de van tú a opinar esa permitir? parte, espérate. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, antes había pasquines? Sí, que Porque no había redes. esa- Esas campañitas que esa- le esa hacen. era lo que- Claro. A mí me hacen cada 6 meses una campañita, pero hubiera sido en pasquines, ahora es en redes. Ese primer, No te enredes. ese primer diplomado que se hizo en el país, que luego se han hecho otros, Hay un participaron figuras de alto perfil de la sociedad dominicana, entre ellos juristas, académicos, intelectuales. Ahí tuvimos nosotros en ese primer. Muy bien. Vamos a escuchar al amigo Radioyente y de una vez nos decimos lo que está pasando en YouTube. Buenas tardes. Sí, por favor, yo quería saber si se refirió Miguel de Camps, se refirió a los empleados públicos y a los pensionados. Si se No, les es que no va en esta etapa, en esta fase no van los empleados Los públicos. empleados públicos no dependen del Ministerio de Trabajo, depende del Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Trabajo lleva la relación patrono laboral del sector privado. Correcto. Bien, vamos a ver YouTube. Bueno, dice, la matemática es fácil, un aumento salarial solo agravaría la situación porque va a desincentivar el mercado laboral. Es un dueño de empresa. Creo que el gobierno debe promover inversión extranjera e interna Claro. para generar empleos y luego el aumento. Y lo está Mario haciendo. López dice, bueno, que estuvo llamando y que no pudo comunicarse. Dicen por aquí que si no se incluyen todos los sectores no vale nada. 539-8930, llame ahora. Antoni Sánchez fue en general, pues incluye zona franca, aunque con menor porcentaje. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.